KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 6 de enero. Bueno, Día de Reyes, así que pues allá en el pueblo Macaracas deben estar pues lamentando que hoy pues no va a haber esa fiesta maravillosa que hacemos y ese drama que se ha hecho por cerca de 200 años, el drama de los Reyes en Macaracas. Bueno, un día en que amanecemos con ese aumento de casos, pues ¿qué diferencias hay en los números que nos está presentando el gobierno? Por ejemplo, y es algo de lo que vamos a estar hablando, el RT. Podemos tener un RT bajo con el número de contagios disparado como el que tenemos y con la UCI con el doble de pacientes de hace 15 días. Bueno, vamos a ver. Ayer también ya se puso el app que usted debe estar introduciendo sus datos para ver qué día le toca vacunarse. De eso vamos a explicar. Vamos a tener a Miss Hewitt que nos va a explicar cómo va a ser el procedimiento de vacuna y esta vacuna, que es lo más importante, qué efectos secundarios tiene. Sobre todo que van a ser 2 dosis. Y como escucharon ayer al ingeniero Juan Ducré, cómo va a estar repartida la vacuna a lo largo y ancho del país. No todas las vacunas no son iguales, ni tienen los mismos efectos. Un día en el que los ojos del mundo van a estar pendientes de lo que va a pasar en los Estados Unidos hoy. El presidente Trump anoche puso un tuit donde le estaba dirigido a Mike Pence. Recuerda que tú y yo fuimos compañeros de fórmula, hemos hecho gobierno, etcétera. ¿Qué debe pasar hoy en esa sesión conjunta de Congreso y Senado? En un momento en que las elecciones en Georgia, parece ser que los 2 diputados, los 2 senadores que van a salir serán demócratas. Ya oficialmente el pastor le ganó a la senadora Kelly, y en la otra elección está arriba el demócrata, pero por un margen todavía muy pequeño. Está contado el 98.9% de los votos de ese estado. ¿Qué debe pasar hoy? Una buena noticia, sobre todo para los amantes del folclore y salteños, porque se recuperó una de las grandes glorias folcloristas nuestras, don Miguel Leguízamo. Ya está en casa. Don José. Un gran panameño. Un gran panameño. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV. Hoy es Día de Reyes. Este es, digamos, el último día de la celebración de Navidad. Y usted sabe que los que estudiamos, por ejemplo, como yo en Puerto Rico, que fue parte de las últimas colonias. La última, junto con Cuba. Ya por el año 1898, ellos por la guerra fue entregada como trofeo de guerra a los Estados Unidos en la época de expansión. Puerto Rico, después fue... Bueno, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Y después fuimos nosotros, con el Tratado de 1903. Exacto. Bien. El Día de Reyes es el día en que realmente se hacen los regalos. En Puerto Rico se hacían, pues. Nosotros lo celebramos y lo celebramos con una media, con pastillas. Pastillas, ¿eh? Este es el último día de esa gran celebración de la Navidad para los católicos y cristianos del mundo. Pero yo quiero, Fernando, comenzar hoy con una nota triste. Ayer falleció el doctor Jorge Díaz, una muy lamentable noticia. un subdirector del oncológico, un gran urólogo, un médico especializado en cáncer. Fue mi doctor por muchos años. Con él yo me atendía y me hacía todas las pruebas que tenían que ver con el problema de la próstata. Ya ahora tengo otro gran médico que me atiende, el doctor David. Jorge, aparte de ser un extraordinario médico, era una gran persona. Un hombre de una gran capacidad de poder explicarte las cosas desde el punto de vista científico. Cualquier cosa que él te contara estaba llena de sentido humano. Perdemos un gran médico. Les digo las cifras. Este es el médico número 28 de la República de Panamá, murió por COVID, que muere por efectos del COVID. 28 médicos y médicas panameñas han muerto
Y hay un número también de enfermeras, creo que son 7, que han muerto por COVID. Igual un número de miembros de las fuerzas públicas panameñas que han muerto. Y han muerto 4.238 panameños, incluyendo al doctor Jorge Díaz. Y en nombre, usando a Jorge como parte de la recordación, hay que ponerle rostro a estos muertos. Estos no son números fríos. Este es uno de los dramas que estamos viviendo. A todos nos ha tocado, como decía Mayín Correa en una emotiva entrevista corta, pero llena de... Creo que tu tía Mayín casi llora ahí. Sí. Y no estaba llorando. Murió la empleada de ella y era su amiga de 53 años. Sí, no estaba haciendo ningún drama. Ese era en su... Es que este es un problema tan humano. Y no entender la dimensión humana o el factor humano de esta crisis es no entender la crisis en general. Por eso yo tengo una posición muy dura frente a aquellos que tergiversan las cosas que uno le tienen que informar a uno. Bien, quiero dejar esa constancia. Fíjese que ayer, en medio de todo esto, le voy a hablar sobre las cifras panameñas y le voy a pedir al MINSA algo en particular con respecto a las cifras que nos dieron ayer. Ayer quedé sumamente preocupado por lo que escuché y la forma como lo escuché. La explicación técnica de este problema no satisfizo las expectativas de quienes por alguna u otra razón tenemos otras preparaciones profesionales en ingeniería, en matemáticas, en estadísticas, en bioestadísticas, y al escuchar números y cosas como esta, uno se llena de preocupación. Ahora le hablo en detalle sobre esto. Pero ayer fue un día muy triste en los Estados Unidos, en Inglaterra. En los Estados Unidos ayer hubo 250.000 personas contaminadas positivamente. Hubo 3.938 muertes. Es el día de mayor cantidad de muertos. 3.488, dice... Pero no, la cifra última, a las 12 de la noche, sacada por el ABC. ABC. ABC, sí. 3.938 y 131.000 personas en hospitales, en camas o en cuidados intensivos. La mayoría en camas y en cuidados intensivos. Y esto ha puesto presión, por ejemplo, de estados como California, en donde la situación es grave. Bueno, para darles una idea, ayer el número de personas por millón de habitantes, atención, 1.118 por millón de habitantes. Antes de ayer era 1.109. Para que veamos el aumento que ha habido. También el número de muertos aumentó. Hay 65.953 casos por millón de habitantes y 1.118 muertos por millón de habitantes. Nosotros tenemos 990 muertos por millón de habitantes. Estamos a 1 por cada 100, por cada 1.000. Por cada 1.000. Bien, ahora le hablo sobre esas cifras. Pero si la situación de los Estados Unidos está llegando a esto es lo más alto, el pico más alto de la pandemia. Para aquí en Panamá, la velocidad de reproducción del virus se ha incrementado por las aperturas. Sí. Entonces, cuando hablamos de la velocidad del virus, cuando hablamos del RT, que es, el RT es igual a LRO por la población efectiva sobre la población total. Pero como la población total es afectada, es igual a la población total. Es el RO, es la velocidad de reproducción del virus. Y no puede haber una disminución de la velocidad de reproducción del virus y tener más positivos. Es una contradicción. Total. Ahora le explico. Pero si eso pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, los casos positivos saltaron a 63.000. Y eso obligó al primer ministro Johnson a volver a reiterar la mano dura sobre la cuarentena. Ayer hubo 60.916 casos. Y recuerde que se ha descubierto en Inglaterra una nueva variante del virus que tiene mayor velocidad de reproducción en una cantidad, no vamos a cuestionar, no vamos a dar ninguna cantidad, pero una cantidad superior a lo que normalmente habíamos visto. Y está por comprobarse todo esto.
Y esta situación también se repite en Alemania. Y veamos algunas cifras globales, Fernando. Bueno, el mundo hoy amanece con 87.107.906 casos. 88 millones. 1.888.460 fallecidos. 24.083.873 casos activos y una tasa de letalidad de 2.17%. Si usted mira la India y en Brasil, fíjese la información científica que nos ha llegado de Brasil todavía en desarrollo. En Brasil se ha encontrado la variante del virus de Inglaterra con un nuevo agravante. Existe la posibilidad de que un nuevo elemento de esa variante le está imprimiendo mayor velocidad de reproducción a este virus. En Brasil, aquí en nuestro continente. Todavía esta es una noticia en desarrollo, se la comparto, pero como está en desarrollo, es importante entender, lo que quiero recalcarle en esto, es que el mundo desarrollado, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, que ha tomado medidas duras, Corea del Sur, están cerrando el puño. Israel se encuentra vacunando a toda mecha, pero el primer ministro se encuentra bajo presión por el manejo errático, porque el problema de esto es el equilibrio entre apertura y salud pública. Ayer mandaron a cerrar el aeropuerto de Seiza, considerado, bueno, el aeropuerto principal de la ciudad de Buenos Aires, porque dicen que ese es el verdadero gran foco de contagio. Y todo esto hace, por ejemplo, que vecinos nuestros como Colombia, por ejemplo, la situación de Colombia es extraordinariamente seria. Y Colombia tiene en la frontera con Venezuela un paso clandestino de una gran velocidad. Y con Panamá. Y tiene con nosotros. O sea que nuestros riesgos están allí. Y es por eso que nosotros no podemos, como dice el presidente Cortizo, bajar la guardia frente a este tema. En términos generales, los números nos están indicando, Fernando, a nivel global, que el virus sigue, primero, con una alta velocidad de reproducción. Y dos, produciendo casos positivos a mayor velocidad que cuando comenzó esto. Y en algunos países ya ha puesto en riesgo el sistema hospitalario nacional. Entre ellos nosotros. De manera que todo esto está ocurriendo en este mundo de la política, de la salud pública. Ahora quiero hablarle un poco sobre política internacional, de cosas que están ocurriendo. Pero antes le voy a leer un tuit que me mandó bajo la responsabilidad de Raúl Cerda. Dice, @JBlandón, hace 23 horas. El gabinete del presidente, entre comillas, Biden, no es de lo que usted dijo en TV. Algunos son teóricos sin experiencia real y otros son de fracasado gobierno de Obama. Analice el currículum de cada uno de ellos antes de emitir opiniones erróneas. Debe ser hermano de Eduardo Cerda. La primera cosa que yo le dije a este señor Cerda es que cuando usted quiera discrepar de algo, hágalo con respeto. Porque cuando yo me paro frente a esta televisión, lo primero que yo hago antes de llegar aquí, es prepararme. Estudio. Entonces, usted puede discrepar de lo que le esté diciendo, eso no tiene ningún problema. Pero hágalo con respeto. Es la primera cosa que usted tiene que hacer con quien usted quiera dialogar o contestar, lo que sea. Pero lo que debe de recordar, señor Cerda, es que yo no sé, por lo que leo y deduzco de esto, es que él es más trompista que panameño. Pues. En realidad, a mí, si ganaba Trump o Biden, para mí, como panameño, lo importante es mi país y las mejores relaciones que yo pueda tener con cualquiera. Pero hablar del gobierno de Obama, sin conocer lo que está ocurriendo, es decir, por tonterías. Había 3 premios Nobel en ese gobierno. La expansión económica más importante de los Estados Unidos vino bajo la administración del presidente Obama, que recibió de mano de un republicano Bush un gobierno hecho desastre después de la crisis financiera del 2008. Y de dos guerras costosísimas en el mundo. Y el gabinete del señor Obama estaba compuesto por hombres y mujeres capaces. Y si Obama no hubiera hecho el Obamacare,
la situación del virus hubiera sido peor de lo que hay ahora mismo. Y fíjese, señor Cerda, el avance que hizo los Estados Unidos en el cambio climático, en la lucha por la acción multilateral, la apertura en nuestro continente, incluyendo con Cuba, países a los cuales Obama no le concedía, no comulgaba. Pero a la apertura tenía una intención: introducir fuerzas democráticas dentro de Cuba. Eso es todo. Pero cuando usted mira la hoja de vida de las propuestas de Biden, yo le dije, le escribí, dígame una sola persona, una sola, que no esté preparada y no tenga experiencia. Estoy dispuesto a que me mande la primera persona para debatirlo con ustedes. Yo le he hablado a ustedes de cada uno de ellos en la medida que ha salido. Recuerdo, el jefe del Estado, el secretario de Estado propuesto por el señor Biden, un general de 4 estrellas. Lo que pasa es que es negro. Pero un hombre impecable en su conducta militar. Fue quien entró en férreo con su enemigo y claro en quiénes son sus aliados estratégicos, entre ellos Europa. Entonces, cuando usted hable de estas cosas, háblelo con seriedad. Y fíjese lo que le voy a decir ahora a los Estados Unidos. Gran parte de lo que enfrenta a los Estados Unidos se debe a que el señor presidente actual de los Estados Unidos ha renunciado a ser el presidente de la gran nación norteamericana para preocuparse por él. En una campaña que él desarrolló desde el 3 de noviembre, que perdió las elecciones estrepitosamente. Porque recuerde que la perdió con 7 millones de votos populares contra él. Y la perdió con 306 votos electorales que ganó Biden contra 232 que sacó el señor Trump. Perdió las elecciones. La perdió. Y entonces monta una campaña agresiva. Y ayer se dieron las elecciones en Georgia, que faltaban 2 senadores. Les doy los resultados con el 98% de los 159 precintos, condado, perdón, la traducción de county es condado. Es condado. Y con el 98% les doy resultados. Las cadenas de televisión dan ya como ganador al reverendo Rafael Warnock, demócrata, con 2.227.296 para el 51%, contra la actual senadora, no por elección, sino por designación del gobernador republicano, la republicana Kathy Loeffler, con 2.173.866, con 49%. Las cadenas norteamericanas ya dan como ganador al reverendo Rafael Warnock para convertirse él en el primer negro afroamericano, el primer negro, y se le dice afroamericano, pero es negro, sí, del estado de Georgia que llega al Senado de los Estados Unidos. Del estado. Andrew Young no fue, no, fue alcalde, alcalde de Atlanta. Este es el primer negro del estado de Georgia, no es el primer negro que va al Senado, no, del estado de Georgia. Y la segunda elección, que es entre el demócrata Jon Ossoff y el David Perdue, que es el actual senador, que sí salió por elecciones, está así. Jon Ossoff tiene 2.208.717 con el 50%, y David Perdue tiene 2.192.000 con 347 con el 50%, porque las diferencias son de 16.000 votos. Pareciera ser que la tendencia va a ser esta. Al mediodía de hoy tendremos los números oficiales. En el estado de Georgia. Bueno, Andrew Young, por corregir, fue congresista por Georgia. Sí, pero yo hablo del Senado. Sí, Senado. En el estado de Georgia, si la diferencia es menos de 0,5%, el contendiente que estaría por abajo puede pedir un reconteo. En la historia de los reconteos que se han dado en los Estados Unidos, no solamente en Georgia, la diferencia son 200, 300 votos. Aquí ya van por 16.000 votos. Recuerda que el presidente Trump perdió Georgia por 11.779 votos. Por eso le estaba pidiendo... 11.800. Sí, 11.800. ¿Uno más? Uno más. Hazle un reconteo y sácame uno más. Este es el presidente que pareciera que le interesa mucho al señor Cerda.
¿Y por qué le explico esto importante? Porque de darse ya ahora mismo la cifra es 50-49. No podemos decir que es 50-50 porque está por definirse la segunda el segundo senador. Y si por alguna razón lo ganaran los demócratas en el conteo final, entonces el Senado de los Estados Unidos quedaría 50-50. Y le tocaría decidir, siempre que hubiese empate, a la vicepresidenta de la República, de la nación norteamericana, que es Kamala Harris. Y si el señor Cerda no la conoce, lo invito a mirar el currículum de esta joven afroantillana de Haití. Su padre es Haití y su madre es de Jamaica. No, de Jamaica. Creo que haitiano. No, Jamaica. Sí, bueno, lo requeamos. No importa, pero es del Caribe. Pero además de eso, una brillante abogada graduada de las mejores universidades de los Estados Unidos, fue procuradora general de California, una excelente profesional y una excelente senadora. El poder que esta mujer va a concentrar de darse 50-50, Fernando, es extraordinario, porque ella es la que tiene que garantizar la mayoría en el Senado. Es una de las cosas nuevas que está ocurriendo. Es la primera vez que tanto poder recae sobre una mujer, de una extraordinaria preparación, de una extraordinaria experiencia profesional. Tiene la gran ventaja que el jefe de Estado, el jefe de gabinete, el señor Biden, es un hombre de una gran preparación, nada más y nada más. Se graduó de Harvard. Pero más que eso... Bueno, ya está graduado en Howard, la llamada Harvard de sí. negra. Y este hombre igual que el secretario de Estado, busque los nombres para que usted vea. John Kerry. Esta situación era el fenómeno que yo le hablaba. ¿Qué pasó en Georgia? La campaña del 3 de noviembre hasta ahora, el presidente Trump la llevó siempre. Yo gané por miles de votos. Centenares de miles, decía en la grabación del sábado pasado. Les decía yo ayer que no sabíamos qué efecto tenía en esto. El efecto que tuvo esto es que toda la gente demócrata salió a votar y votó por correo y votó anticipadamente. Y la movilización del día de la votación fue enorme. O sea, hubo una especie de incremento increíble. Trump ha tenido la virtud de despertar el interés de la política. Aquellos que son apolíticos en los Estados Unidos, vamos a votar, hermanos. Aquí nos la estamos rifando todos. Estamos rifando. Y entonces Trump lo que hizo fue hacerle daño a su propia gente. Pero hoy hay un día especial en los Estados Unidos. Y fíjense lo que pasa ayer, Fernando y estemos televidentes. Ayer el presidente de los Estados Unidos invita a almorzar a Mike Pence a la presidencia. Mike Pence sale de la presidencia a las 8 de la noche y se niega a quedarse a mirar el resultado de las elecciones que estaban ocurriendo. Nada más, cuando yo vi la imagen de que él estaba saliendo de la presidencia a las 8 de la noche, me dijo, este se fue bravo de ahí.